Francia prohíbe la abaya en los colegios en nombre del laicismo. Este es el título de la noticia que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a hablar del rol del Estado, en este caso francés, dentro de la sociedad, qué implicación tiene que se meta en este tipo de temas socioculturales, todo lo que está un poco fuera de la economía. Vamos a hablar hoy también del dress code, de la vestimenta en general, qué implicaciones tiene en la sociedad, qué límites se establece entre lo que es apropiado e inapropiado y cómo eso ha ido cambiando en los últimos años. Y también vamos a hablar del concepto de tolerancia, la tolerancia que tiene la sociedad para con otras culturas y sobre todo con culturas inmigrantes. Primero de todo, decir que la abaya es una palabra que conocí nueva, no sabía lo que era, es básicamente el atuendo, no tiene que ver con el velo, que es uno lo primero que puede pensar y que es lo que siempre ha estado quizá en discordia o en controversia desde el mundo occidental hacia el mundo islámico. En este caso la abaya es como la túnica básicamente que llevan las mujeres que se ha prohibido usar en las escuelas francesas en nombre del laicismo. El laicismo que básicamente es que un país no tiene una religión oficial, sino que es abierto y tolerante con todas las religiones. Pero claro, una medida como esta realmente hasta qué punto está siendo tolerante con otras religiones, ¿no? O sea, ser un país laico incluye que no hay ninguna religión oficial y que por lo tanto cada uno puede vivir su religión de manera libre. Y entonces, claro, una propuesta como esta, en realidad, que sea en pos del laicismo, ellos lo que defienden es que el hecho de demostrar que sos de una religión, en este caso con un atuendo, atenta contra el laicismo. Tiene varias interpretaciones. También se podría interpretar como que si no le dejas a alguien expresar su religión, el país muy, muy laico no es. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Hola, Fede. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí porque es un tema que me interesa mucho. Y lo primero que quería decir, estaba pensando todo el rato que el Estado lo justifica, esta decisión, que para algunos podría ser una decisión que demuestra un nivel de islamofobia, ¿no? Sí. Que demuestra un cierto nivel de la discriminación hacia los musulmanes. Sí. Y en general, digamos, de intolerancia. Pero me parece súper interesante porque su justificación para esto es la tolerancia, ¿no? Así que el laicismo, esa idea, como dijiste súper bien, es como que el Estado no tiene un sesgo religioso, digamos, ¿no? Como el Estado debería ser fuera de la religión, ¿no? Sí. Pero por otro lado se meten bastante en la religión. Entonces es como un Estado tiene distintos valores, ¿no? Principios que quiere defender. Y eso puedo entender. Pero ¿qué pasa cuando hay una tensión entre dos valores, ¿no? Para mí es como por un lado quieren defender el laicismo porque no quieren que hay como conflictos dentro de la población por razones religiosas, ¿no? Sí. Como sabemos en la historia, es como una causa bastante importante de guerras, de varias cosas, de conflictos, varios problemas, digamos. Pero por otro lado, un valor súper importante en cada Estado democrático, liberal, moderno, digamos, es la libertad religiosa, ¿no? O sea, en la Constitución creo que la mayoría de los países dice que no se puede discriminar por idioma, por religión, por etnicidad, color de piel y todo eso. Y aquí no estoy como seguro Francia está haciendo, es realmente apoyando a la tolerancia o sin darse cuenta están como si vayan en contra de esa tolerancia que están intentando exactamente de defender, ¿no? Sí, les puede salir el tiro por la culata, como se dicen, o sea, generar el efecto contrario, porque todo esto al final seguramente atiende a un reclamo de la población de que en los últimos años ha habido tanta cantidad de inmigración musulmana en Francia que hay una parte de la población originaria francesa que siente como su cultura amenazada, como que Francia cada vez está empezando a haber casi más mayoría de musulmanes que de no musulmanes y lo sienten como una amenaza. Entonces lo que tiende a hacer el gobierno es responder a este aclamo de una parte de la sociedad, pero que el efecto puede ser totalmente el contrario, porque normalmente un ser humano cuando se le prohíbe algo justamente más lo quiere. Entonces quizá el efecto que tenga que se le prohíba a una persona expresarse, expresar libremente cuál es su ideología o cuál es su religión,
lo que puede hacer es que se radicalice más, ¿no? Entonces yo creo que es una ley bastante controversial, creo que es polémica y que desde luego no va a servir a acercar posturas y a que haya un clima de armonía en Francia. Creo que lo que va a generar es lo contrario, que es un clima más de tensión en la sociedad. Total, y eso a mí también me da miedo porque esta ley y leyes parecidos están en principio como destinado a todos, ¿no? Es como no hay diferencia entre religiones. Pero claro, no es lo mismo cuando dices a alguien que no puede tener como un símbolo o algo así religioso y hablas con un católico, por ejemplo, un cristiano que tiene un cruz pequeñito y que le pone abajo de la camiseta. No se puede ver y no tanto como un cambio de comportamiento, ¿no? Pero claro, para una mujer musulmana, el Estado le está diciendo que cómo vestirse, ¿no? Así que como ataca más, digamos, os afecta más a algunas religiones que las otras. Y exactamente como dijiste, yo tengo miedo de que tiene el efecto contrario, porque cuando el Estado, sobre todo, da la impresión de todo el rato como bajando o negando o casi insultando un grupo, en este caso los musulmanes, en un momento vamos a potencialmente ver, como dijiste, una radicalización o algo parecido a una revolución, porque la gente va a decir, hey, pero ¿qué está pasando? O sea, nos están tratando mal. Es lo mismo que pasó con los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, cuando hay una humillación tan grande, la gente está lista a hacer cosas bastante dramáticas, ¿no? Sí, al final, ¿en qué se tiene que meter un Estado? Porque yo pienso en esto constantemente, ¿no? Porque si dejan libremente hacer, yo soy muy partidario de que sobre todo en temas socioculturales dejen libremente a la sociedad que se mueva en la dirección que ellos determinen. Ahora, entonces, ¿en qué se tiene que meter el Estado? Para mí se tiene que meter en el momento en el que alguien provoca un sufrimiento, un daño a otro colectivo. Ahora, la pregunta es, a los occidentales, ¿en qué nos puede dañar o en qué nos puede afectar que los musulmanes profesen una religión? Es decir, si encontráramos algo, si encontráramos un elemento de esta religión que sí está provocando un sufrimiento en un tercero, entonces sí quizás se debería meter el Estado. Pero en este caso, ¿por qué el Estado lo sentiría como una amenaza que una parte de la población sea musulmana? Claro, pues hay varios argumentos. Uno tiene que ver con la seguridad. O sea, el argumento es que si alguien entra con un niqab, creo que se llama, ¿no? Que cobra completamente la cara, sí, en un banco, por ejemplo, puede ser un riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo en el sentido de que puede robar y no hay cámaras que pueden ver la cara. Es un poco la misma lógica como no dejar en algunos lugares de entrar con balaclava, ¿no? Entonces aquí hay un argumento que, bueno, el Estado tiene que meterse en esas cosas, ¿no? Porque está como protegiendo o intentar de asegurar el bienestar de los demás. Entonces, eso es un argumento. Y con la valla, uno podría decir que es más fácil si alguien tiene intenciones malas de como esconder una arma. No sé, eso es un como vía de argumentos. Y el otro tiene que ver con la amenaza cultural. Y decir que nosotros no pensamos en Francia, en el oeste, en lo que sea, que las mujeres simplemente deberían estar cubiertas, así, ¿no? O por otro lado, de si alguien, no sé, está caminando por una calle en París y dice, ay, mira, pero miro por todos lados y como pienso que estoy en Marrakech, no, como hemos perdido nuestra identidad francesa, ¿no? Eso es el otro argumento. No creo que o sea, no digo que estoy de acuerdo, pero creo que esos son un poco los argumentos de amenazas potenciales y porque el Estado sí que tiene que meterse en la vida privada de las personas. Sí, el único argumento a favor, si hay alguno, no a favor, no, pero el único argumento que puedo entender de dónde viene es que sí es verdad que cuando los occidentales van a países árabes, ellos tienen unas reglas y sobre todo en algunos lugares, por ejemplo en Irán, es obligatorio que la mujer lleve el hijab o el burka. Y por lo tanto las mujeres occidentales que deciden ir ahí de vacaciones o a vivir o lo que sea ya saben que existe esa regla, por lo tanto cuando van allá no intentan hacer lo contrario, sino que se adaptan a las reglas que hay allá, ¿no? Entonces se podría entender quizá también que haya gente que diga, si nosotros nos adaptamos cuando vamos allá, que ellos se adapten cuando vengan acá. Lo que pasa es que quizá acá los que están obrando mal no somos nosotros, sino ellos. O sea, lo que habría que lograr
lograr es que se eliminen esas leyes con tantas restricciones que hay en países árabes y no las nuestras, porque creo que lo que nosotros hacemos de tener esa tolerancia y de aceptar que cada uno vista como quiera y que sea de la religión que quiera, creo que es un poco al modelo a seguir, entre comillas. Sí, depende, pero eso también es una decisión que tiene que tomar cada estado, ¿no? Es la diferencia con la inmigración entre la asimilación y la integración, pero la idea principal es como, bueno, con los refugiados un poco, a lo mejor es un poco distinto, pero la idea es si alguien como toma la decisión de inmigrar o de emigrar de su país y de inmigrar en otro país, está casi como firmando un contrato, ¿no? Está diciendo, si tú me dejas entrar para una vida mejor, yo me voy como a adaptar en la cultura, voy a aprender cómo hablar el idioma, voy a seguir los costumbres, valores y todo eso. Y eso es un poco un contrato, es entre el inmigrante y el Estado. De hecho, por eso tenemos que esperar en la mayoría de países un cierto número de años de hacer como exámenes de idioma antes de pedir la ciudadanía, porque tienes que como ser lo que sea, ¿no? Francés, español o... Claro, pero por ejemplo, el idioma está claro que es algo que va a afectar directamente en la vida del resto de la población porque tiene que ver con la integración, con buscar un trabajo, con aportarle algo a esa sociedad. Ahora, la vestimenta, ¿en qué puede afectar negativamente o positivamente? O sea, ¿en qué afecta la vestimenta a alguien? O sea, creo que para mí es una decisión muy desacertada. Lo único que va a hacer es friccionar más a la sociedad y generar más radicalización, y me parece que es atentar contra algo que no genera ningún riesgo para la población. Y hay otro argumento que creo que hace falta decirlo directamente, es el racismo, ¿no? Puro y duro. Creo que hay gente en Francia y en otros países del oeste, es cuando miran esos símbolos de la cultura musulmana o del mundo árabe, le enoja, ¿no? Le genera un odio. Y puede ser que hay como leyes como que sirve un poco como una excusa, que simplemente no quieren verlo en su país, ¿sabes? Eso también puede ser una razón, ¿no? Tiene pinta de que va por ese camino. Pasamos, si querés, al siguiente bloque. Ahora me gustaría hablar del dress code, de la vestimenta, cómo afecta en la sociedad, porque también es algo que ha ido cambiando mucho. Lo primero que se me ocurre, por ejemplo, en una oficina, yo he vivido esa transición, en donde normalmente en la oficina hemos pasado de un mundo en el que había que ir con traje, por ejemplo, para hacer contabilidad. Un contador normal y corriente siempre ha tenido que ir con traje, y hoy hemos ido cambiando eso hacia una ropa quizá más cómoda, que yo personalmente lo celebro. Creo que tiene más sentido ir a trabajar cómodo, pero claro, la pregunta que surge acá es ¿dónde se pone el límite, no? Y relacionándolo con todo esto del tema del Islam, del burka, del hijab, que a nosotros nos parece polémico porque todas las mujeres están obligadas a llevarlo, y no sé si obligadas, pero que lo que está bien visto en la sociedad es que lo lleven, y las que no lo llevan está como mal visto. Y a nosotros nos choca porque es como una imposición muy grande, y que tiene que ver en el fondo con que el pelo es un símbolo de provocación o de erotismo en algún sentido. Ellos quieren como reprimir quizá todo lo que tenga cierta connotación erótica o sexual. Va por este lado, ¿no? Y en Occidente hemos cambiado mucho ese concepto, pero también lo hemos quizás llevado a un extremo en el que también a mucha gente le choca, por ejemplo, que muchas mujeres vayan con muy poca ropa por la calle, y a mí se me ocurre cuál es el límite, ¿no? Porque si seguimos con esta tendencia, por ejemplo, estaría mal visto que fuéramos directamente desnudos por la calle. ¿Hay un límite entre lo apropiado y lo inapropiado? ¿Qué opinas de esto? Sí, muy buena pregunta. Para mí, creo que hay un límite, ¿no? Si vamos al trabajo completamente desnudo, va a ser más difícil de trabajar, ¿no? O sea, no solo porque te distrae, pero si no hay como... Claro, pero te distrae ahora porque es llamativo, porque nadie lo hace, pero si todo el mundo lo hiciera, capaz dejaría de ser llamativo, ¿no? No, claro que sí, y eso es un punto importante, porque o sea, el primer parte era un poco del Estado y de dónde debería ponerse, y si debería definir de cómo puedes vestirte. En este caso, la ropa es un símbolo religioso y hace parte de la identidad, ¿no? Sí. Pero si volvemos un poco en la historia, alguien podría preguntar, pero, a ver, es que la religión sí debería definir qué ropa fuertes y cómo quieres vestirte. ¿Y de dónde vienen esas reglas, no? O sea, el Corán, la Biblia, todos esos textos religiosos viejos, ¿quién les ha escrito? Son hombres, ¿no? Hombres. Son hombres. Entonces, para mí hay un lado sexista
Sí. ¿no? Y como dijiste, lo de la idea de como de atapar, de no demostrar, no sé, piernas, piel, pelo, porque hay un lado como sexual, erótico, no sé Sí. qué, y que no distrae a la sociedad. Pero otra vez, ¿qué sociedad? Una sociedad de hombres, donde los hombres tienen todo el trabajo y una mujer tiene que quedarse en la casa. Entonces, para jugar un poco el abogado, es que es una cosa compleja, porque cuando se habla de inapropiado, creo que las reglas son mucho más estrictas con las mujeres que con los hombres, ¿no? Y cuando se habla de distraer, creo que hay como dos partes. Hay un parte que es como simplemente hay cosas que no quiero ver porque, ¿sabes? Es como un poco demasiado, ¿no? Te da un poco de asco. Ahí no hace falta de ver todas las cosas en un contexto profesional, en una uni o no sé qué, ¿no? Es como... Pero como por ejemplo, ¿qué? Porque eso también es relativo. Por ejemplo, a mí me pasa, que digo, a mí no me gusta mucho la idea de ver los pies de la gente, ¿no? Y no me gusta que la gente vaya con chanclas, pero hay gente que va con sandalias a la Sí. oficina en verano. Y también me genera, o sea, no sé si estoy del todo cómodo, pero no sé quién es el que está equivocado. Si soy yo el que me molesta un poco esa desnudez de los pies, o el equivocado es él. No sé hasta qué punto es inapropiado o no. O podrías tener uno colega que está obsesionado con los pies y Claro. que está mirando y no puede hacer su trabajo porque tiene un fetish de los pies. Ahora, tenemos que decir, chanclas no se pueden usar Claro. ¿y de quién es la culpa? ¿De ese que tiene un fetish o de la persona que tiene pies súper lindos? ¿Sabes? Es como, Exacto. ¿a qué punto? Pero quería volver un poco a la lógica que, para empezar, puede ser como peligroso, ¿no? Hay como partes que tienes que proteger, tus genitalias, ¿no? Se Sí. dice así. Y hay un lado de higiene. Sí. Y entonces hay como algunos lados un poco como prácticos, ¿no? Bien. Es como si te sientas en una silla y no tienes pantalones, ni calzoncillos, ni bragas, ni nada, va a ser un poco como sucio para la próxima persona, ¿no? Ok. Y eso es el argumento de cuando se entra en un bus, no puedes entrar sin camisa. En el verano vas a estar completamente sudado, tú te vas a sentar en la silla y luego te vas. Para la otra persona es incómodo. Entonces tu libertad en este caso está como entrando un poco en la libertad, no tanto la libertad, pero su derecho de sentarse en una silla que no está completamente sudada, ¿no? Claro, la de la higiene estamos todos de acuerdo. Hay una parte de higiene y creo que ese también es un poco el motivo por el cual no se puede ir con camiseta de tirantes o musculosa, que se dice en Argentina, al trabajo, porque estás mostrando una parte, la axila que puede sudar, que puede generar olor, bueno, los genitales, todo lo que es la higiene, estamos todos de acuerdo que tiene un sentido. El de la desnudez, me parece que hay como diferentes baremos. Lo que nosotros podemos considerar que una persona que va, por ejemplo, con el torso desnudo, que va sin camiseta, nos parece incómodo, ¿no? Porque es un símbolo de desnudez. Ahora, para nosotros ese es el baremo, pero para otros el baremo puede ser, por ejemplo, las piernas. A mí no me molesta que la gente vaya en pantalón corto, me parece un símbolo de comodidad, sobre todo en verano. A la oficina, pero para otros puede ser un símbolo de desnudez. Entonces el tema de los baremos de desnudez sí que creo que es más relativo y creo que es difícil establecer un límite. Y el que es más controversial de todos es, una vez que sacamos el tema de la higiene y de la desnudez, el tema de la estética, que ese es el que yo no pondría en duda, que cada uno vaya donde quiera, pero también depende de dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados de Argentina, no sé si fue que había un diputado que representaba al sindicato de los camioneros o algo así, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero iba vestido de camionero, ¿no? Y también se ha puesto como en discordia esto de, por ejemplo, un político en el Congreso de Diputados, ¿debería ir siempre con traje o podría ir vestido quizá más cómodo? Pero ¿dónde ponemos el límite? Porque dentro de esa búsqueda de que estén más cómodos, si uno termina vestido de camionero, ¿está bien o está mal? Y esto va por fuera de la higiene y del tema de la desnudez, va directamente contra una cuestión estética, ¿no? Y yo creo que... Sí, total. Y eso para mí es una fabricación cultural, porque si vamos a un extremo de un tribu, ¿no? que vive en la selva, podemos ver que los hombres y las mujeres tienen el mismo vestido. Se cobra el parte de genitalias. De abajo, pero de arriba está lo mismo, desnudo, sí. ¿no? Y eso me gusta por un lado porque
o sea, no le damos bastante de crédito, pero son sociedades con bastante de igualdad entre los géneros. Sí. Y hay algunos que dicen que es inapropiado que mujeres van al trabajo, en la escuela o la uni sin sujetador, por ejemplo, ¿no? Y eso para mí hay un lado sexista, ¿no? Es como, ¿quién ha definido eso? Probablemente son hombres que le ponía como incómodo porque hay algo, ¿no? Es como ponen más a un género que el otro. ¿Y por qué deberíamos tener reglas que no son las mismas para los dos, ¿no? Entonces eso es una construcción cultural. Sí. Y sabemos que las reglas de cómo vestirse cambian no solo entre países, entonces es cultural, pero con las épocas, con el tiempo, ¿no? Las de siglo XIX, ¿no? Victorianas, es como nada, ni el cuello se puede ver, casi ni las manos. Y ahora estamos en otra época, obviamente, pero para mí eso son cosas culturales y eso que hemos dicho antes de empezar define un poco de qué grupo eres en una sociedad, ¿no? Total. Sí, definitivamente, o sea, hay pocas cosas que sean más culturales que la vestimenta, porque, o sea, y esto toca un poco con lo que hablábamos de la libertad en uno de los primeros podcasts de la libertad condicionada, ¿no? De que uno dice, yo visto como quiero, soy libre de elegir la ropa que quiero, siempre con un pero, siempre es condicionado a lo que absorbiste de tu entorno y la ropa es algo que emula a la tribu a la que queremos pertenecer, nos guste o no. O sea, el que viste más elegante es porque quiere indirectamente mostrarle eso al mundo. El que viste más street, se podría llamar, o más urbano, es porque quiere demostrar que es de barrio. Incluso el que viste con una camiseta lisa porque no se identifica a lo mejor con ninguna tribu social, también quiere emular eso, quiere mostrarle al mundo que no pertenece a ninguna tribu social. Toda la ropa que compramos indirectamente es mandarle un mensaje al mundo de un poco a qué tribu social pertenecemos, ¿no? Y por eso, encadenándolo con lo que hablábamos antes de la valla de los musulmanes, eso es lo que les da el sentido de identidad. Lo mismo que el burka en las mujeres, que uno dice, a ver, si estás pasando calor en verano, ¿por qué no tenés esa como valentía de decir rompo con los esquemas y me los saco en pos de la comodidad? Ellas, la mayoría te van a decir que lo eligen libremente, siempre, como digo, libre entre comillas, libre condicionado a algo. Es porque eso, en función del entorno, los llevó a tomar esa decisión porque en el fondo les hace pertenecer a una comunidad. Y como analizamos en el podcast de la felicidad, el sentimiento de pertenencia hacia alguna comunidad es un valor de felicidad tremendo. Sí, y quería solo añadir que no solo que defina un poco de qué tribu perteneces, sino indica bastante el estatus, ¿no? Tenemos que decirlo. Por ejemplo, en tribus de la selva, ¿no? De poner plumas en el pelo, de tener algunos como piedras lindas, no, eso demuestra el estatus. Hoy en día se puede hablar de un reloj o un iPad o tienes marcas más caras o menos caras. Y eso quería decir que, para volver un poco a nuestro debate, como dijiste, sabemos que como el símbolo de una escuela privada es el uniforme. Y para nosotros, cuando pensamos de escuela privada, de uniforme, a lo mejor de la serie Elite, es como, es de ricos. Pero el uniforme, al base, en principio, era construido para no ver diferencias entre las personas, ¿no? Porque empieza no en la escuela, pero si no me estoy equivocando, en las fábricas. Y la idea de tenerlo en una escuela es que con la ropa se puede indicar el estatus, ¿no? Pero nosotros no queremos, especialmente en una escuela, que es un lugar importante donde lo único que importa es de aprender. No queremos ver estas diferencias que se hace bullying y no sé qué. Un argumento para que el Estado francés podría usar es que quieren hacer lo mismo, pero con la religión. Entonces, si se usa algo como un uniforme, pues no hay diferencias religiosas, no vamos a tener tensiones entre los alumnos y se pueden enfocar en lo único que importa, que es de aprender.
Sí, el debate de la escuela es algo que debato con mi mujer a diario y que no nos ponemos de acuerdo porque justamente a mí no me gusta la idea del uniforme porque me hace acordar algo industrial, a eliminar o reducir al mínimo posible la individualidad de las personas, hacerlas sentir como un colectivo, parte de un engranaje y no me gusta esta idea. A mí me gusta la idea de que cada uno pueda potenciar su verdadero yo y me parece que la vestimenta forma parte de ese yo, de alguien. Pero también es verdad, como decís, que al mismo tiempo la parte positiva que tienen los uniformes es que eliminan el sesgo del estatus, de que el que tenga mejor ropa va a ser el que esté mejor considerado, mejor visto, y el que venga de una familia humilde y no tenga para buena ropa, a lo mejor le hacen bullying y demás. Es el precio que hay que pagar, pero me parece, en mi caso, yo soy el que defiende el no uniforme. En el caso de mi mujer, ella defiende que estaría mejor el tema del uniforme para eliminar esos sesgos. A mí me gusta, no sé si eso influencia un poco de haber nacido en un país comunista, pero para mí la idea de bajar un poco el estatus, que estamos todos en el mismo nivel, no sé, tiene un lado que me gusta, ¿no? Porque la idea es que somos todos uniformes, ¿no? De ahí viene la palabra. Sí, pero en ese contexto también lo que se busca es que todos sean muy parecidos a todos. Y a lo mejor la gente tiene diferentes personalidades, diferentes formas de ser, diferentes formas de expresión. Hay algunos que a lo mejor tienen más ganas de ser artista o lo que sea y de vestir de una determinada manera y potenciar esa creatividad. Vestir también es creatividad, porque aunque existan las marcas y exista este estatus, hay gente que tiene más atracción por unos colores que por otros y tenemos tanta variedad que a mí me parece una expresión de la individualidad muy importante la ropa. Sí, bueno, pero estoy de acuerdo, pero estamos también de acuerdo de que la mayoría de tiempo estás comprando marcas porque estás un poco limpiado de cabeza por el marketing súper fuerte, ¿no? Ves las 3 líneas de Adidas y es como... hipnotizado, tengo que comprarlo. Entonces, ¿a qué punto es una expresión de creatividad? ¿A qué punto es el mercado que está un poco no robando los alumnos del dinero que le dan sus padres, ¿no? Y además creo que hay muchas otras maneras más importantes de demostrar la creatividad que comprar una camiseta de 120 euros no sé, porque es una camiseta Adidas. Terminamos con este último bloque de la tolerancia. Me gustaría hablar, una vez ya analizado todo el rol del Estado y demás, ahora sacando el Estado en la sociedad, entre nosotros. A mí me ha generado muchas veces una especie de contradicción en mi cabeza el hecho de decir, yo quiero ser tolerante con todos, que todo el mundo sea libre de elegir lo que quiera hacer, de elegir su religión, de elegir su ropa y demás. Y por eso me considero una persona tolerante. Ahora, si yo soy tolerante con el resto, significa que no me identifico con los intolerantes. Por lo tanto, traduciéndolo en limpio, se podría decir que soy intolerante con el intolerante. Y por lo tanto eso me convierte en intolerante. Es un juego de palabras quizá complejo, pero a donde quiero ir a parar es que yo siempre he sido de esta idea de ser abierto y de aceptar a los demás tal y como son. Y por lo tanto, por ejemplo, la gente que está dentro de una doctrina religiosa, normalmente las doctrinas religiosas no son tan abiertas y tan tolerantes, son bastante cerradas dentro de esa doctrina y de esa ideología. Por lo tanto, para mí, yo creo que mucha gente se va a identificar con esta premisa, ¿no? De que es un poco inconsistente decir soy abierto y tolerante con todos, pero al mismo tiempo estoy siendo abierto y tolerante con un colectivo que en muchos casos podría ser machista. ¿Te pasa esto a vos? ¿También tenés esta contradicción? Sí, total. Y de hecho quería decir que hay un libro súper interesante que se trata exactamente de este tema, ¿no? Es un libro de Ivers Flatten y Sniderman y se llama La lucha para la inclusión. Y se trata de actitudes hacia las minorías musulmanes en varios países del oeste. Sí. Y en lugar de mirar un poco a los intolerantes, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, siempre son 2 académicos bastante conocidos, dicen, bueno, siempre investigamos a los intolerantes, para nosotros eso no nos importa tanto porque siempre vamos a tener en una sociedad los intolerantes. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos a mirar los tolerantes y si ellos
pueden llegar a un punto donde dicen, no, no, bueno, eso es demasiado. ¿Y cuál es ese punto? ¿Y por qué se define aquí y no ahí y no sé qué? Y la conclusión es que el problema con los tolerantes, cuando se trata sobre todo de los musulmanes y la religión de Islam, es que algunas cosas para ellos de Islam tienen un lado intolerante hacia las mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de hijab, lo de del vestido, lo de como división de tareas en la casa, porque para ellos son, como dijiste, tolerante un poco en general, y algo que a ellos les importa es apoyar a las mujeres para encontrar esa igualdad en la sociedad. Para ellos hay un lado de la cultura musulmana de Islam que entra como que choca eso, ¿no? Sí. Que entra en tensión. Sí. Y entonces genera esa como confusión donde es como, quiero ser tolerante, quiero decir no están bienvenidos. Obviamente no son como, no sé, estereotipos o racistas típicas, decir, no, todos los musulmanes son, no sé qué, terroristas o cosas así, pero dicen, pero a ver, sí en la, no sé, en el Corán o en países musulmanes, especialmente donde hay un gobierno que es muy estricto, ¿no? Con sí. la ley Shia, creo que se llama, ¿no? O a veces en Afganistán, no sé, en Irán hay como esa policía de moralidad, sí. ¿no? Que dice que las mujeres no pueden ir al colegio, no pueden ir a la uni. Sharia. La Sharia, gracias. Cuando se dan cuenta de eso, piensan, eso va en contra de mis valores, ¿sabes? Liberales en general. Y entonces para mí es un poco donde pongo la línea de demasiado de tolerancia. Entonces es exactamente lo que estás diciendo. Podríamos decir que la conclusión es que la tolerancia completa no puede existir, es algo casi paradójico, ¿no? Porque dentro de esa apertura mental y tolerancia a otros colectivos, sí o sí, indefectiblemente tenés que estar desalineado ideológicamente con los que son intolerantes. Por lo tanto, eso te genera una intolerancia a un colectivo, o sea que al final es hasta paradójico. Siempre en este mundo vamos a encontrar grupos o colectivos con los que no compartamos una opinión porque habría un conflicto de intereses. En algún momento los intereses chocan, por lo tanto no se puede ser tolerante al 100% nunca, ¿no? Sí, total, estoy de acuerdo. Y es una pena porque desafortunadamente la tolerancia es mucho más fácil a aplicar con culturas más parecidas. Y entonces vamos a tener grupos de inmigrantes o de seguidores de una religión que es como más distinta de lo nuestro. Indirectamente o directamente le tratamos peor, ¿no? Es como esa idea de estar como completamente iguales, casi es imposible de implicar porque siempre lo distinto no va a parecer un poco raro para algunos. En el mejor caso, si tienen una curiosidad, y en los peores casos va a generar un odio. Entonces, creo que cualquier estado cuando defina leyes así tiene que pensarlo súper bien, porque si no puede tener algunas ramificaciones bastante malas, ¿no? Ser tolerante o ser intolerante, que se meta el Estado o que no se meta el Estado, que cada uno sea libre de llevar la ropa que quiere o no. Dejanos tu comentario sobre este tema que te leemos y no te olvides de suscribirte y de darle a like. Muchas gracias, Damián, y nos vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias, Fede, hasta la próxima.